precisamente hoy. Eh, Muy interesante tu exposición. Bien, vamos ahora con el siguiente ponente. Vamos muy bien con los tiempos, todos cumpliendo estupendamente. Bien, bueno, pues a Enrique Burguete Miguel lo tenemos aquí presencialmente porque él es doctor por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y licenciado en Antropología Social y Cultural, además de diplomado en Magisterio en la rama de Humanidades. Es miembro del Instituto de Ciencias de la Vida y del Observatorio de Bioética, aquí también en la UCV, en la Universidad Católica, y además es miembro del Seminario Permanente Julián Marías del Departamento de Antropología de la Universidad Católica. Obviamente coordina distintos módulos entre la Facultad de Veterinaria, Ciencias Experimentales, es profesor de Antropología Filosófica en distintos grados de la Facultad, como digo, de Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud. Es profesor de diversas sociologías en el Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria, profesor invitado en el Máster de Bioética de la Universidad de Azuay en Cuenca, Ecuador. Es autor de diversos artículos, también colabora habitualmente en Bioética Press y elabora informes muy interesantes porque ahora escucharán ustedes la capacidad que tiene el, el profesor Burguet, también me deja siempre muy sorprendida, yo le compro todo lo que dice. Bien, es un conferenciante habitual y organiza cursos con intervenciones en el Parlamento Europeo, la Conferencia Episcopal Española y otros foros de influencia social y política. Bien, el profesor Burguete pues nos va a hablar hoy de los aspectos éticos y morales sobre la dignidad del menor y las técnicas de reproducción basada en la maternidad subrogada. Pues cuando quieras, Enrique. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. Y antes que nada, muchas gracias sobre todo por el recuerdo a Justo Aznar. Vosotros no sabéis quién es Justo Aznar, que falleció el sábado, pero prepararéis muchos casos acudiendo a consultar ética y científicamente sus escritos. Los necesitaréis. Para vosotros se ha ido un maestro, para la universidad se ha ido un compañero, para muchos se ha ido un gran amigo, a mí se me ha muerto un padre. Entonces, a pesar de que estoy desolado, tengo que decíroslo, voy a hacer lo que él me dijo siempre. Haré de tripas corazón, miraré al cielo y seguiré adelante trabajando, ¿vale? Bien, vamos a empezar. Yo tengo la costumbre de hacer mucha performance cuando hablo, bajar, interpelar, preguntar, pero por respeto a los ponentes, pues voy a ajustarme a los 15 minutos y voy a hacer algo novedoso, que no he hecho nunca en mi vida, que es seguir un guión. Y además casi lo voy a leer. Así que ánimo, vamos a por ello. Bien, lo primero, a quienes confinamos a la reflexión ética y moral, se nos suele acusar a menudo de ser subjetivos. Yo no lo comparto. Yo creo que quien realmente es muy subjetiva es la ideología dominante en los países democráticos, es decir, el positivismo, que se asienta sobre tres falsedades que todos vosotros aceptáis acríticamente como si fuesen verdad. La primera, que bueno es lo que piensa la mayoría, como si la mayoría no hubiese optado por el fascismo, por el comunismo, por las revoluciones bolivarianas o por el integrismo islámico en algunos países. La segunda, que justo es lo que establece la ley, como si no tuviésemos que padecer a menudo un montón de leyes muy injustas. Y lo tercero, que verdad es lo que dice la ciencia. Una ciencia que avanza de hipótesis en hipótesis en una suerte de progreso vectorial, conforme a lo cual lo porvenir siempre es necesariamente mejor que lo que ya tenemos. Oye, escuchad, yo entiendo que cuando estamos hibridando personas con animales, sabéis que se está haciendo, ¿verdad? Cerebros de humanos con cerebros de monos. Cuando en Suiza las ONGs están repartiendo inyecciones letales para que la gente se pueda suicidar, yo creo que convendría sentarnos y pensar en una instancia ética que nos ayudara a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo bello y qué es lo abyecto. Y no cabe exigirle a las ciencias que lo hagan, porque no es su objeto. Como decía Robert Spemann, lo que al hombre le está permitido hacer no es fruto de una reflexión tecnocientífica, ni matemática, ni médica, y yo diría ni siquiera jurídica, porque diga lo que diga las leyes, siempre nos queda afortunadamente el recurso de la desobediencia civil. Es una cuestión ética. Bien, y la ética aconseja ver y juzgar antes de poner manos a la obra. Conviene, por tanto, conocer qué es la maternidad subrogada, cuáles son sus formas y cuáles son las técnicas que emplea. Y conviene, sobre todo, conocer a las partes implicadas, sus motivaciones y actos, así como las consecuencias de los mismos. Sobre las modalidades de gestación subrogada, confío en que todos estaréis al tanto, y por tanto no habrá que explicarlo.
He visto que hemos empezado a hablar de muchas cosas sin explicar exactamente qué es la gestación subrogada, pero en cualquier caso conocer la filiación biológica o genética del gestado no resolverá los conflictos que os voy a definir y que, como veréis, alcanzan a todas las aristas de este negocio. El carácter controvertido es un factor importante. Las técnicas de reproducción asistida son éticamente muy controvertidas. Es verdad que son legalmente aceptadas, pero tienen que lidiar con una objeción ética que es relativa a la producción de embriones que posteriormente van a ser desechados, o porque no alcanzan un estándar de calidad o porque son sobrantes. Es decir, estamos hablando de vidas humanas que sobran, o de vidas humanas que se considera que no tienen suficiente calidad. Además, y esto para mí es nuclear, la infecundidad, cuya compensación se reclama como un derecho fundamental, puede resultar de factores accidentales y no deseados. Oye, mira, la esterilidad, los miembros de la pareja son estériles, o una histerectomía, le han tenido que quitar el útero a la mujer. Pero a veces también vienen de la libre elección de los comitentes, porque las relaciones entre personas del mismo sexo, aunque sean fértiles, de suyo son infecundas. En ocasiones incluso, el comitente es una persona sola, porque está soltera o porque ha quedado viuda. Hombre, pues para mí cabe preguntarse si la infecundidad, bien sea por causas accidentales o bien sea por una libre elección, justifica la instrumentalización de vidas ajenas en un intento de compensación. No son pocos, como veis en la diapositiva, los niños que han nacido de esta manera. Niños alumbrados en un vientre de alquiler. Y por tanto tampoco lo son las mujeres que se ofrecen o que han sido ofrecidas por empresas mediadoras para prestar este tipo de servicios gestacionales. No es poco, en definitiva, el dinero que se mueve en torno a la transacción, a una transacción que satisface, y eso hay que decirlo claro, que satisface deseos de personas pudientes, implicando a mujeres vulnerables y a niños. Esta utilización, imagino que estos casos los conocéis, esta utilización de mujeres y niños se muestra con palpable crudeza en ejemplos como los de Baby Menji y Cyril. Los conocéis, ¿verdad? ¿Los habéis estudiado? Por favor, luego me preguntáis en el turno de... porque ahora no tengo tiempo y os los explicaré. Solo deciros que en el caso de Baby Menji... me excedo un minuto, ¿vale? Un matrimonio japonés encargó a una empresa india el tener un hijo por subrogación. Y a poco del alumbramiento, el matrimonio se divorció. Cuando se divorció, ocurrió un problema. Según un contrato, la paternidad le correspondía al padre, que era además quien había puesto el espermatozoide, el óvulo, y la mujer gestante lo había puesto la empresa india. Bien, le correspondía a él, solo que había un problema. En Japón no está permitida la maternidad subrogada. Y como no había madre en el registro civil, se entendía que la madre era la gestante india, y por tanto este niño era un inmigrante ilegal al que no dejaban entrar en Japón. Pero es que en la India no se podía dar en adopción a un niño si al menos uno de los dos padres comitentes era indio, y en ese caso no lo era, era japonés. Con lo cual tampoco se le podía dar a la madre gestante porque la madre gestante no quería. Bueno, el niño nació sin patria y nació sin padres. Fue una complicación terrible. Pero bueno, os lo explicaré luego mejor. O el caso de Cyril. Cyril es este bebé precioso que hay aquí. Vamos a ver. Cyril vino al mundo para satisfacer el deseo de sus padres, una pareja de hombres, no ya de ofrecer cuidados y amor a un hijo, esto lo podían haber hecho adoptando, sino de prolongarse en una estirpe y construir una genealogía a partir de su propio material genético. Al final, queridos, Cyril... resulta que tiene el espermatozoide de un padre, el óvulo de la hermana del otro, y ha sido gestado en el útero de la abuela. Como resultado, Cyril es hija biológica de su abuela, hija genética de su tía, hija adoptiva de su hermano genético, y en consecuencia nieta de su madre biológica, sobrina de su madre genética, y hermana biológica de su padre adoptivo, que también es su tío genético. Hombre, los que somos padres sabemos lo que cuesta mantener a raya las intromisiones de gente que con buena voluntad nos quieren enseñar a ser padres. Los suegros, los abuelos, los tíos, los vecinos, los maestros. Claro, pero al final no nos queda más remedio que imponernos y decir, oye, cuidado, que el padre soy yo. Pero es que claro, en este caso la suegra también es madre y la cuñada también es madre. Con lo cual, pues hombre, todo esto sin contar con que se puedan separar y haya que empezar a discutir derechos de custodia o derechos de visita. En fin, la cosita es complicada, ¿eh? Son muchas pues las controversias bioéticas que suscita la gestación subrogada. Tantas que la propia bioética se ha visto obligada a transitar demasiado rápido desde la instancia de fundamentación, de reflexión, hacia la instancia de aplicación de soluciones, convirtiéndose en una suerte de razón instrumental que tiene que resolver conflictos mediante procedimientos tomados de la teoría de juegos, la ética deliberativa, cosas por el estilo. Algunos de los problemas que plantea la maternidad subrogada tienen que ver con reducir la fecundación y la gestación a prestaciones de carácter mercantil y técnico, desvinculándolas del encuentro sexual entre un hombre y una mujer y, por supuesto, de todo nexo biográfico, de cuidados y afectos entre la gestante y el bebé que ha madurado en su seno. Otros problemas tienen que ver con los riesgos que asume la gestante. Riesgos que tienen que ver, riesgos que asume
por vulnerabilidades socioeconómicas, porque está impelida, porque lo está pasando mal económicamente. Hablamos de las eventuales complicaciones del embarazo, así como las consecuencias que para su psicología podría tener la traumática desvinculación del hijo. Ojo, está probado, probadísimo, el vínculo que se establece entre la mujer gestante y su hijo gestado. Un vínculo que además se subraya para animar a muchas mujeres que son estériles a emplear óvulos ajenos y anónimos para ser madres, y que sin embargo se silencia intencionalmente cuando se trata de advertir sobre las consecuencias que puede tener para la gestante la ruptura del vínculo con su hijo. Si alguna vez os han pegado un puñetazo, no le habréis dicho al que tenéis enfrente: oye, dile a tu puño que no se pase con mi mejilla. Le habréis dicho: no me pegues a mí. Porque no tenemos un cuerpo, sino que somos nuestro cuerpo. Y en este sentido, el embarazo no es algo que le pasa a una parte del cuerpo de algunas mujeres, sino que es algo que le pasa a las mujeres completas. En consecuencia, no se alquilan vientres, se alquilan personas. Personas que durante el embarazo experimentarán cambios hormonales que permitirán un vínculo empático con su hijo y que se mantendrán en su cuerpo durante 2 años. Cambios a los que se añadirán los provocados por el parto, en el que habrá una explosión de neurotransmisores en el niño y en la madre, que experimentarán, que les permitirá el proceso de apego que les vinculará para siempre, de por vida, cómo se quiera una madre y cómo quiere una madre a su hijo. Bien, la separación, por tanto, implica la fractura traumática de estos sistemas de apego que la biología ha diseñado para ambos desde el principio de los tiempos del hombre. Se podrá decir que esto ocurre también cuando la madre da al hijo en adopción, pero hay una diferencia muy significativa. En la adopción se asumen estas complicaciones por el interés superior del menor, a quien se quiere restituir por lo menos alguno de los vínculos físicos, emocionales y bioquímicos que, por la razón que sea y no entra a valorar, sus padres biológicos no le pueden dar. Pero en la maternidad subrogada, en cambio, el interés que se privilegia es el de la parte comitente, que bajo el paraguas del deseo de dar amor, instrumentaliza a una mujer y a su hijo para satisfacer un deseo o para mitigar una frustración. Me meto en terreno pantanoso. Pilar, llama a la policía. Sí, cabe recordar que el modelo de relación familiar, que está constituido sobre la base del contrato conyugal entre un varón y una mujer, que intercambian promesas de fidelidad y se hacen responsables de su descendencia, ha sido tradicionalmente criticado por el colectivo queer, por el colectivo LGTBI. En el pasado, este colectivo rechazaba todas las formas de heteroconformidad y de heteronormatividad, y en consecuencia también se negaban a procrear. Pero actualmente, y después de un congreso que no os voy a citar ahora datos, ha abandonado esta necropolítica y reclama su derecho a crear líneas de parentesco con su propio material genético. Si en algún momento criticaron la gestación subrogada porque excluía a las llamadas minorías reproductivas, parejas del mismo sexo, personas solas, personas pobres, personas transgénero o discapacitadas, hoy las aplauden como herramientas subversivas. Subversivas contra las formas tradicionales de familia y consanguinidad, e incluso contra la propia naturaleza cuando la gestante es transmen. Bien. Respecto de las controversias relativas a la familia, perdón, aquí, es que se me había alterado una diapositiva. En relación con los principios bioéticos universalmente aceptados, la fecundación asistida vulnera el principio de no maleficencia cuando desecha embriones. También vulnera el principio de autonomía de la gestante cuando ésta se ve forzada a firmar un contrato por sus problemas socioeconómicos o como consecuencia de una presión familiar o afectiva. Es un hecho probado además, y esto debéis saberlo, espero que se os haya explicado bien, es un hecho probado, digo, que el consentimiento prestado no está debidamente informado. Para que el consentimiento sea libre y respete el principio de autonomía, el paciente tiene que saber qué es lo que le va a ocurrir. Pues bien, de hecho, el consentimiento informado en los casos de maternidad subrogada no informa de las eventuales intervenciones médicas a las que la gestante puede verse sometida. No informa de los riesgos derivados de la reiterada hiperestimulación hormonal y no informa de la posibilidad de que le sea practicada una cesárea entre las semanas 36 y 38 de gestación. Y por último, se vulnera también el principio de justicia cuando se descuida la atención postnatal a la gestante, instrumentalizando su cuerpo para despreocuparse de lo que le suceda una vez que ya ha entregado su producto. Se trata, por tanto, de una de esas intervenciones supuestamente perfeccionadoras de la naturaleza que, como sugiere Habermas, esconde la intención de tomar posesión de la persona y programarla instrumentalmente. El interés superior del menor queda vulnerado cuando se procede a desvincularlo, por interés de terceros, de su madre biológica, del cuerpo, de la voz, del calor, del olor, que durante la gestación y en la angustia del parto, del alumbramiento, le concedieron el primer reconocimiento de su crédito personal. La gestación subrogada tiene además un marcado potencial eugenésico,
cuando la selección de los gametos y de la gestante se acompaña de condicionantes de raza o de salud. Así se colige, imagino que conocéis la demanda que interpusieron esta pareja de mujeres lesbianas cuando contrataron en el Midwest Sperm el espermatozoide de un varón rubio y de ojos azules para que fuera el hijo rubio y de ojos azules como ella. Pero el celador se equivocó al mandar la muestra y mandó el de un afroamericano y le salió un niño de raza mixta. Lo denunciaron porque decían que tenían que ir a un barrio negro a cortarle el pelo y que eso era muy complicado para ellas. Pidieron una fuerte suma de dinero. Bien, también de la historia de Gami, este pobre mellizo al que los padres australianos comitentes pidieron a la gestante que fuera abortado porque era síndrome de Down. Ambos casos evidencian el abandono y la maternidad subrogada de la hermenéutica del don, de la hermenéutica de la aceptación incondicional que va asociado a la maternidad. Nadie sabemos cómo va a ser nuestro hijo y lo amamos ya cuando está en el seno materno. Sin embargo, aquí de lo que se trata es de la hermenéutica de la creación de un hijo perfecto. Y se ampara bajo el principio de beneficencia que viene desde Oxford, Sabulescu, un bioético y médico, que dice que los padres tenemos la obligación moral de traer al mundo el mejor ejemplar posible en términos de salud. Así será feliz él, seremos felices nosotros que no lo tendremos que cuidar y seréis felices la sociedad que no tendréis que pagar sus cuidados. Esto es lo que se enseña en Oxford, principio de beneficencia procreativa. Pero en fin, esto creo yo que tiene varias aristas. La primera, la elección del mejor implica la exclusión de los peores. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Matamos a alguien porque tiene peor salud? ¿Nos cargamos a las personas enfermas? Bueno, hay quien lo quiere, ¿vale? Pero además, ¿de dónde ha salido la relación necesaria entre que la salud del preembrión implicará que una persona sea más feliz o más plena? Esto es una mentira, pero en fin, ahí está. Bien, en cualquier caso, garantizar a los comitentes la obtención de un hijo sano o perfecto implica también que puedan desentenderse del bebé que nazca si es discapacitado, o que incluso puedan obligar a la gestante a abortarlos. Y evito hacer analogías de en qué épocas de la historia ha habido dictadores que han obligado a las mujeres a abortar. Bien, se ha dicho, sin fundamento antropológico defendible, que la vida embrionaria no es personal en sentido pleno y que, por tanto, escapa al imperativo kantiano que prohíbe su instrumentalización. Pero entonces, decídmelo porque no lo sé. ¿En qué momento empieza la persona a ser persona y a tener derechos que nadie le puede quitar? ¿En qué momento comenzamos a tener semana 11, la 12, la 13, la 14, la 15? ¿En qué momento hay un salto genómico en el cual un conjunto indeterminado de células se convierte en una persona con derechos? ¿Cuándo nace? ¿A los 2 meses de nacer? ¿A los 4 años? La intuición, los conceptos de la filosofía aristotélico-tomista y la ciencia de eminencias, como mi padre en el cielo Justo Aznar, coinciden en señalar que la vida humana comienza en tanto que vida y en tanto que humana con la fecundación del ovocito, evolucionando hacia el embrión, el feto y el recién nacido, en un proceso de perfecta unidad vital, continuo y sin interrupciones, que identifica al nuevo ser como ser humano y genéticamente singular y distinto a todos los demás. Es cierto que lo que distingue a las personas del resto de los seres naturales, esto es nuestra esencia, consiste en tener una naturaleza racional. Y es cierto que el embrión y el niño pequeño no puede desarrollar las funciones racionales en sentido estricto. Pero en un sentido más amplio, la esencia es algo que se tiene, no es estrictamente nuestro ser. Ese paralogismo pienso luego existo se interpreta mal cuando sitúa como origen de la persona la adquisición de la conciencia. En realidad, yo no soy persona porque tenga autoconciencia, sino porque soy persona, es posible que algún día tenga autoconciencia. Soy cuando tengo conciencia de ella y también lo soy cuando no la tengo. ¿O no tenéis ninguno un abuelo con Alzheimer, que ya no sabe ni quiénes sois vosotros ni quién es ella? Y algunos dicen, pobrecito, pobrecita, ya no está ahí, ya no es él. Ah, ¿no? ¿Y quién es? ¿Scarlett Johansson? Claro que es. Somos nosotros antes de saber que lo somos y seremos nosotros cuando dejemos de saberlo. Estoy concluyendo, no os preocupéis si estáis muy aburridos. Bien, del reconocimiento del otro como persona, incluso en los estadios iniciales de su desarrollo, se corrige la obligación de brindarle un trato específico. ¿Cuál es? El respeto en el nivel personal más básico y en el nivel superior y más elevado, el amor benevolente, desear su bien. Y el respeto de sus derechos constituye para nosotros una obligación. Los derechos de los demás son fundamentales porque para nosotros son un deber fundamental. Concluyendo, nuestra dignidad personal excluye hacer de nosotros un simple objeto al servicio de nadie. Toda vida humana, también la de la mujer vulnerable y la del niño que se está desarrollando, es igualmente valiosa. No tenemos un precio. Tenemos dignidad y en consecuencia no se nos puede ni alquilar ni vender, porque somos alguien y no somos algo, porque somos un quién y no un qué. Un quién, parafraseando a José Luis del Barco, con una grandeza como una sed de infinito, cuyo valor deja en sombra todos los tesoros de la tierra. Que Dios os bendiga y muchas gracias.
¿Alguna pregunta? Sí, un momento, que te pasan. Buenas. Yo tengo solamente una pregunta que no me ha quedado del todo muy claro para usted. Había dicho usted que desde el ovocito teníamos derechos, o perdona, nos constituíamos como personas. ¿Esa es la pregunta? Sí. La moderna genética, no hace falta acudir a planteamientos filosóficos ni religiosos, indica que hay una continuidad en un ser vivo único, nuevo, singular, que aparece con el sobrecruzamiento cromosómico en el momento en que un ovocito es fecundado. Este ser tiene un código genético propio que le convierte en persona potencial en la medida en que toda la información de lo que será un ser adulto está ya contenida ahí. Se podrá decir, oiga, no tiene razón, no piensa, no ha desarrollado todavía determinados órganos. En efecto, por eso estoy hablando de un individuo que es potencial en su origen. Sin embargo, es él, y lo ha sido desde el principio. Esto se explica fácilmente con un principio que se llama el principio de la substancialidad. ¿Puedo contarte una anécdota? Poco antes de que muriese mi padre, yo tomé la decisión de ir todos los domingos a tomar paella a su casa. La razón era muy sencilla. Primero, quería disfrutar de mi padre el tiempo que me quedara de vida, y segundo, éramos bastantes en casa y pagaba él la paella, la cosa era económicamente muy rentable. Bien, pero mi padre, que era un tío hecho a sí mismo, acostumbrado a trabajar y tal, era un poco simpático. El hombre no tenía mucha gracia y empezaba a hablar de política, de fútbol y tal, y mis hijos se aburrían. En especial mi hija, que es muy pizpireta y muy simpática y tal. Se me escapaba de la comida sin que yo me diera cuenta y desaparecía a cotillar por la casa. Y un día aparece con una fotografía y la echa sobre la mesa. Digo, Marta, ¿dónde estabas? "Ah, ¿qué es eso?". ¿Qué es eso? No es porque sí. El qué es eso porque cuando vi la foto era terrible. O sea, te lo explico, no os vais a aburrir, ¿eh? O sea, había una mujer con el pelo cardado de esos antiguos hacia arriba, ¿eh?, flanqueada por dos abuelas siniestras, con mantilla y con peineta, esas con el pómulo salido, los ojos negros mirándote, esas que dan terror, y sostenía en sus brazos una cosa horrible, un monstruo, o sea, una aberración humana. Era un bebé, pero es que era muy feo. Claro, cuando preguntaba qué es eso, se refería al crío que había ahí. El problema es que esa mujer era mi madre, y que las dos abuelas que habían flanqueando eran mi abuela materna y mi abuela paterna. Luego habían bastantes posibilidades de que ese monstruo y esa aberración fuese yo. Naturalmente, me salió el orgullo y dije, ni hablar, vamos, esto no puede ser. Es seguro mi hermana Loles. El problema es que el hijo de mi hermana Loles, que me ha hijado, había bajado a tomar el café y estaba y dice, mi madre ni hablar. Y empezamos todos a discutir quién era, hasta que mi padre, el inteligente de la casa, dijo, ¿por qué no le dais la vuelta a la foto? Y vemos la fecha. Se dio la vuelta a la foto, abril de 1966, yo había nacido el 30 de marzo de 1966. Ese monstruo era yo. No voy a decir públicamente, porque esto está grabado, el mote que me pusieron mis hijos, que ha hecho que pierda ya toda autoridad. O sea, cuando me enfado en casa me sueltan el mote y se ríen todos de mí. Indignado me levanté y dije, ¿de dónde has sacado esa foto? Del cajón del yayo en el despacho. Fui al cajón del yayo y volví con muchas fotos. Había la foto de un adolescente con su moto, con coleta en aquella época, y en plan, ruta del bacalao, ¿eh? Estamos hablando de años importantes. Luego había una foto de un hombre, oye, no os lo va a parecer, pero estaba saliendo de la playa, llevando a su primer hijo en brazos, se marcaba el músculo, estaban mojaditos los abdominales, se veía una... cuidado, cuidado. Había una foto de un chaval de 20 años estrenando coche. Yo cuando estrené coche me puse traje, corbata y me engominé el pelo. Esto era un acto serio, cuidado, burguete va a conducir. Bien, fui sacando toda una serie de fotos que incluían la foto de la comunión. Si pongo todas esas fotos sobre la mesa, observo que entre ellas no hay ninguna identidad. Es imposible reconocer en ese chico del pelo engominado que está al lado del coche al barrilete cósmico en el que hoy me he convertido. Es imposible reconocer al bebé que había ahí. Como será imposible reconocerlo, dentro de 60 años, de 30 años o de 20, si voy con Alzheimer y una señora me está llevando y me dices, oiga, yo lo escuché en una conferencia, y yo, sí, yo hablaba. Solo hay una característica común en el individuo que sale en todas esas fotos, que siempre soy yo. Siempre soy el mismo. Hay mismidad y unidad del ser. Y pregunto, ¿ese bebé monstruoso que había en ese momento, es el mismo que 2 días antes en el momento del parto? ¿Era el mismo? ¿Y el mismo que 3 meses antes todavía en el útero materno? ¿Era el mismo? ¿Y el mismo que 9 meses antes en el momento en que apareció el ser? La vida comienza con el primer acto existencial. En ese momento aparece nuestra biología y la estructura intencional de nuestro ser. Esa forma sustancial a la que Aristóteles llamaba el alma. Somos personas desde el primer acto de ser hasta la muerte. Todo lo demás que nos pasa son cambios accidentales.
Bueno, pues yo añadiría que de ese horroroso niño que dices que fuiste, has quedado muy bien y además eres un defensor de la vida y la dignidad de niños que puedan saber también, horrorosos o no tanto, pero esta es una maravilla, yo creo, ¿no? Que uno pueda hacer tantas cosas y que le dejen serlas, porque lo más importante es que te dejen. ¿Alguna pregunta más tenemos por aquí? Una pregunta rápida, disculpe por mi español que no es tan bueno, pero en todas las constituciones de los países europeos se respecta y se habla sobre el respeto de la persona y de la dignidad. Pero siempre en esos países, por suerte no en Italia y tampoco en España creo, pero en otros países se hace esta práctica que es total desrespeto de la dignidad y total desrespeto de la persona. No hay una coherencia entonces. La dignidad es un punto de encuentro. Si alguien levanta la voz diciendo respetemos la dignidad, todo el mundo aplaude. En la ONU aplaudiría todo el mundo, ¿de acuerdo? Y sin embargo, se eleva tanto para, por ejemplo, decir que por la dignidad de la mujer y su autorrealización personal puede, y se justifican los argumentos pro-choice, yo decido si tengo el hijo o no lo tengo, y los movimientos pro-vida, pro-life, también en nombre de la dignidad del menor, y están diciendo cosas absolutamente contrarias, es verdad. Pero ¿en qué consiste la dignidad? ¿Sabemos definir la dignidad? Porque si solo somos el resultado de la evolución, o solo somos un conglomerado biológico que se hizo consciente, somos un objeto entre otros objetos, solo que al que el azar y la casualidad, diría Monod, le llevó a ser consciente. No hay una dignidad estupenda. Pero el ser humano tiene una capacidad que no tienen el resto de los seres. ¿Sabes cuál es? Solo nosotros podemos elevarnos por encima de nosotros mismos, mirarnos desde fuera y comprender que no somos el centro de un mundo con múltiples partes, sino parte de un mundo con múltiples centros. Esa capacidad de expropiarnos, relativizarnos y dirigir nuestra vida y conducir nuestra vida es propiamente humana. Y quien hace esto, quien puede ver esto, puede ver al otro como un fin en sí mismo y a veces replegar su propia tendencia expansiva porque sus intereses son más importantes que los míos. Mi hijo es un fin en sí mismo y no puedo subrogar un vientre porque quiero tener una familia monoparental y tener un hijo solo, o no puedo privarle de la parte de la masculinidad o de la feminidad, o no puedo utilizarle y comprarle como si fuese una cosa porque es una persona. Tiene derecho a ser hijo del amor. La dignidad consiste en expropiarnos y mirar esto, que los demás no son mi entorno, que también yo soy entorno de los demás. Y entonces la cosa se aclararía bien. Bien, pues como decía, vamos. Yo quería lanzar unas pequeñas reflexiones desde mi punto de vista, quizá más al aire, porque si se me intenta contestar a todo lo que voy a mencionar, podríamos estar aquí horas debatiendo sobre el tema. Independientemente de que estemos a favor o en contra de la gestación subrogada, yo lo que sí que considero es que es una realidad, que la ciencia va más rápido que el derecho y muchas veces el derecho tiene que ajustarse a estas situaciones. Nos parezca bien o mal, es lo que estamos diciendo, la gente va día tras día al extranjero, a los países donde sí que es legal. Que no sea legal en España no puede implicar que pretendamos que sea ilegal en todo el mundo, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, aunque a nivel internacional podría ser interesante tratar de encontrar unas directrices uniformes a este respecto. Pero bueno, la cuestión, nos encontramos ante una realidad. Efectivamente, socava la determinación tradicional del principio mater semper certa est. Desde luego que este principio tradicional viene desde la época del derecho romano, donde era impensable que una mujer que no gestara al niño fuese realmente la madre del menor, independientemente de estos supuestos que también se han mencionado, me parece que lo ha mencionado el profesor Loureiro, el tema de Abraham y Sara, supuestos donde podrían ser equivalentes, análogos al tema de la gestación subrogada, sin consentimiento de la gestante. Sara no podía tener hijos, por lo tanto hizo que su esposo mantuviese relaciones con su esclava para criar ese hijo como propio. Este sería un supuesto de gestación subrogada tradicional, donde la propia gestante estaba aportando su óvulo y obviamente sin el consentimiento de la gestante de entregar al niño, entiendo yo, a los padres que querían convertirse en tales. La cuestión, en la época del derecho romano no era posible pensar en otras posibilidades más allá del principio mater semper certa est, más allá de estas posibilidades que estoy comentando.
La ciencia a día de hoy aporta otras posibilidades. Si cuestionamos el tema de la gestación subrogada, también deberíamos cuestionar otros aspectos dentro del ámbito de la reproducción asistida, como por ejemplo la donación de gametos, la donación de embriones, de preembriones, desde luego, que serían igualmente censurables, porque unas cosas sí, otras cosas no. Que unas cosas se permitan no quiere decir que tenga que admitirse todo, desde luego hay una serie de límites y precisamente el tema de la bioética, el bioderecho, etcétera, son los que tienen que marcar por dónde están estos límites. Pero son cuestiones que, cuando hablamos también del tema de la dignidad de la mujer, por ejemplo, dignidad de la mujer, que en un país adelantado como España, donde están plenamente reconocidos los derechos de la mujer, que no se permite a una mujer tomar una decisión válida, voluntaria y consciente sobre su propio cuerpo, ¿eso no podría también atentar a la dignidad de la mujer? Porque no puede tomar una decisión en este sentido. Cuando no se permite, cuando no se regula esta cuestión en países adelantados como en España, es cuando la gente tiene que recurrir a India, Ucrania, Colombia, etcétera, que es donde sí que se cometen estos abusos, donde no está plenamente respetado el derecho de las mujeres, donde hay mafias, donde puede haber tráfico de menores, etcétera. Entonces, independientemente de que estemos a favor o en contra, yo considero que es una realidad y que lo que hay que hacer es fijar claramente los límites por donde debería discurrir esta práctica, porque no vamos a poder conseguir evitarlo. Tema de la inscripción en el registro civil. Una cosa es el tema de que, por ejemplo, en Ucrania aporten un certificado registral. En ese caso, la actual ley del registro civil sí que exige al encargado del registro civil entrar en el reconocimiento incidental y comprobar que esta certificación cumple con todos los requisitos. Ahí sí que puede ver que la ley española exige que se determine la mujer que ha dado a luz, que es la que se considera gestante en base a la legislación española. Pero las resoluciones judiciales extranjeras tenemos que proceder por la vía del exequatur. Ahí estamos en materia de derecho internacional privado. No podemos entrar en el derecho extranjero. Conclusión. Soy favorable a la regulación. Regulación con los límites más estrictos, menos estrictos, no lo sé. Pero sí que el hecho de mirar hacia otro lado o decir esto no nos parece bien, no va a servir para que la gente siga llevándolo a cabo y para proteger los derechos realmente de las personas más desfavorecidas cuando se vayan a países donde sí que hay mafias y donde realmente se puede vulnerar la dignidad de la gestante y la dignidad del bebé que van a nacer, que es una realidad de este niño que se trae al mundo. Eso era lo que quería comentar. Bueno, yo sí, profesor. Vale, pues tú. No, pues yo no. Primero yo y luego tú. Porque yo voy a ser muy breve. Mira, yo no soy abogado, ¿vale? Yo soy bioeticista y soy antropólogo y especialista en sociología. Lo que te digo es que yo ahora cuando salga de aquí me iré con mi mujer que trabaja en esta sede y nos iremos a comer al Corte Inglés, donde con toda seguridad se habrán producido hoy una serie de hurtos, como se produjeron ayer y antes de ayer y tal. Es una realidad que existe. ¿Legitimamos el que se robe? No, se regula, prohibiéndose el hurto y castigándose el hurto. Esa es la regulación que tiene, que ha estado muy bien la doctora Morera cuando lo ha explicado. Claro que hay un tratamiento, existe la prohibición por motivos muy claros. Luego solamente quería hacer un apunte muy breve, brevísimo, porque ya antes lo he hablado claro. El origen, cuándo comienza la persona a ser persona y por tanto a ser sujeto de derechos que le pertenecen a él y no dependen de la valoración de los demás. Por ejemplo, yo creo que no existe en la moderna genética nadie que pueda decir que hay un salto genómico en algún momento del desarrollo que permita hablar del paso de una realidad pluricelular a un ser personal. Ni se le insufla un alma, ni se le sopla una autoconciencia. La autoconciencia existe porque la vida, y lo han dicho muy bien, la vida es una biografía y se explica en términos biográficos. Decían Julián Marías que el ser humano es un ser futurizo, un permanente estar haciéndose. ¿Quién soy yo? ¿El que te está hablando ahora o el que te hablará dentro de 10 años quizá con ideas distintas, con experiencias distintas y con un modo distinto? El caso es que si siempre he sido yo, un animal cordado, vertebrado, terio, placentario, homínido, hominoide, homo y sapiens, es verdad que también soy un sujeto de derechos fundamentales desde el principio y que todo lo que tú hagas hoy contra mí se lo haces a la misma persona que se lo harías si se lo hubieses hecho cuando estaba en el seno de su madre. Bueno, yo no sé si añadir algo más a todo lo que ha dicho Enrique Burguete, porque yo siempre lo suscribo. A ver, un breve apunte porque tenemos la intervención del profesor de verdad. El derecho debe adaptarse a las situaciones. Pues obviamente el derecho no debe adaptarse a los hurtos masivos que se producen, sino que debe regularlos. Es que, a ver, primero, está regulado, es nulo. La maternidad subrogada es nula en nuestro país. Empezando el contrato de maternidad subrogada, empezando por ahí. Segundo, no estamos hablando de robar un paquete de medias o de lo que sea que se nos ponga por delante cuando entremos en un centro comercial. Estamos hablando de un ser humano.
distinto del de la madre, con lo cual, por mucho que avance la ciencia, avance la genética, ¿vamos a consentirlo todo? ¿En aras de qué? Porque o nos ponemos un freno al respeto a los derechos y la dignidad de todas las personas, o no es solo tu propio cuerpo con el que tú puedes estar comerciando. Discutible si puedes hacerlo, pero no es solo tu propio cuerpo. Te dejan donar un hígado, te dejan donar un corazón, es tu propio cuerpo. ¿A qué no puedes donar tu propio corazón estando vivo? No, pero está regulado, es que está todo regulado. Lo que estamos diciendo es que hay un fraude de ley, hay un ataque directo contra el orden público español, porque la gente está utilizando otros países y otras vías en los que está regulado de otra forma distinta o no regulado, y hay abuso, hay mafias. Es que, ¿por qué tenemos que dar por bueno que existan mafias? Pues habrá que atacar esas cuestiones, pero no dejar de defender los derechos y la dignidad tanto de la madre gestante como del niño gestado, que al final es una producción de niños esto. A mí es que me parece un atentado a la dignidad de este niño tremenda. Lo que pasa es que a mí aquí me ha correspondido hablar de la dignidad de la mujer, pero dejemos la dignidad del niño aparte, que caray, tiene también su mega la cuestión, ¿no? Entonces, porque todo se puede hacer, se debe hacer. Pues ahí lo dejo. Profesor, de verdad, tu